Hola, bienvenido, bienvenida a este curso de Excel, donde hoy vamos a ver el primer vídeo de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es una herramienta muy potente que tiene Excel, que su funcionamiento o su manejo es relativamente sencillo y que ofrecen una herramienta que permite ver una serie de datos de una manera un poco más intuitiva o un poco más adaptada a lo mejor a nuestras necesidades. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Eh, Vamos a trabajar con esta primera tabla. Aquí yo tengo una serie de datos de una serie de personas, de unas empresas, con unos que pertenecen a un departamento, a un cargo, etcétera. Y me solicitan hacer, por ejemplo, este tipo de información, ¿no? Saber la cantidad de personas que trabajan en cada departamento, la cantidad de personas por departamento y delegación, la suma y promedio de sueldo por departamento. Una información que, por supuesto, podría sacar desde aquí con fórmulas, con condicionales, etcétera, pero que vamos a utilizar las tablas dinámicas para poder extraer esa información, verlo de una manera mucho más atractiva y con muchas más opciones, como vamos a ver. Vamos a empezar haciendo lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar el rango de celdas sobre el que yo quiero crear esa tabla dinámica. Es importante que en ese rango cojamos la cabecera, puesto que nos va a servir para identificar el campo que ayuda a comprender cuál es el dato que contiene y, por supuesto, recoger todos los datos necesarios. Una vez seleccionado, nos vamos al menú Insertar y aquí nos aparece el botón para crear la tabla dinámica. Elegimos tabla dinámica. Aquí nos pide confirmación de el rango que hemos elegido. Por supuesto, elegimos o lo dejamos así. Si hemos elegido aquí viene el rango inicialmente. Y luego donde queremos ubicar esa tabla dinámica. Recomiendo, pues, para empezar siempre sobre una nueva hoja de cálculo para poder trabajar de una manera más cómoda. Le damos a aceptar y lo que nos aparece es esto. Esto que tenemos aquí es una pantalla en la cual están todas las herramientas que componen las tablas dinámicas. Aquí hay un pequeño ayudante, pero la explicación es muy sencilla. Lo que tenemos aquí, en esta parte de la derecha, son todos y cada uno de los campos que teníamos en nuestros datos, la cabecera, lo que decía antes que es importante seleccionar, y aquí abajo 4 bloques para filtros de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila y valores. ¿En qué consiste una tabla dinámica? Pues una tabla dinámica consiste en que estos datos que nosotros tenemos aquí, estos campos, los organicemos de manera que sea mucho más intuitiva y mucho más comprensible a la hora de analizar los datos. Y lo mejor, como decía antes, es hacerlo con un ejemplo. Vamos a utilizar un campo, como por ejemplo el departamento, para llevárnoslo a la etiqueta de columnas. Cojo el campo departamento y lo arrastro hasta la etiqueta de columnas y, como veo, ha aparecido aquí una nueva fila con los 3 departamentos que existían previamente en los datos origen. Ahora vamos a coger, por ejemplo, el campo delegación y lo vamos a arrastrar a las filas. Cogemos delegación, nos los llevamos a la etiqueta de las filas y comprobamos que han aparecido tantas filas como delegaciones teníamos en nuestro origen. Es decir, acabamos de crearnos ya una estructura totalmente distinta a la que teníamos originalmente aquí, en donde todos los datos estaban de una manera en formato de tabla, todos agrupados, y que era más difícil la estructura o entender esta información. Si nos vemos aquí, ya hemos visto que acabamos de hacernos una estructura de tabla totalmente distinta. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues ahora lo que necesitamos es arrastrar al grupo valores, a este grupo que tenemos todavía vacío, arrastrar el dato que nos interese. Y vamos a empezar con algo bastante obvio. Vamos a coger el campo sueldo y lo vamos a arrastrar aquí. Aquí, como vemos, nos ha aparecido la información del sueldo directamente cuando arrastramos un campo numérico al grupo valores Excel
incorpora la función suma y vemos que lo que estamos viendo es la suma del sueldo. Es decir, esta información que estamos viendo aquí, por ejemplo, en este dato es la suma del sueldo del departamento de administración de la delegación centro, aquí la suma de comercial de la delegación centro, o este de aquí, la suma de los sueldos de marketing de la delegación sur. Esta información nos ha aparecido perfectamente confrontada. Si queremos hacer que esta información tenga otro formato, por ejemplo, numérico, es tan sencillo como venir aquí donde pone el campo suma de sueldo, pinchamos en este desplegable, elegimos configuración de campo de valor y donde pone formato de número, vamos a elegir, por ejemplo, un formato que nos salga en símbolo de la moneda o del sistema que queramos. Por ejemplo, nos vamos a ir aquí a moneda, aceptamos, volvemos a aceptar y aquí estamos viendo que ha aparecido ya con el símbolo del euro y con el formato de 2 decimales. Pero podemos hacer muchas más cosas. Vamos a quitar este campo valores de suma de sueldo y nos lo quitamos. Lo volvemos a arrastrar aquí arriba sin ningún problema. Supongamos que lo que queremos saber es el número de personas que trabajan. De hecho, era una de las cosas que nos pedían aquí, cantidad de personas que trabajan por departamento. Bueno, pues vamos a averiguarlo tanto por departamento como por delegación. ¿Cómo se calcula el número de personas? En este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar una función de Excel que se llama cuenta, que lo que hace es contar registros de una determinada tabla. Hemos visto antes que al arrastrar el campo sueldo directamente hacía la suma. Bueno, pues si cogemos un campo que es de texto, directamente Excel cuenta. Podríamos elegir el código, el nombre o el apellido. En realidad, lo que nos interesa es que sea un campo que tenga valor, que tenga algún dato, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, el nombre, lo arrastramos aquí y vemos que pone cuenta de nombre y aquí estamos viendo el número de personas que trabajan en cada delegación y en cada departamento. Hay una persona en administración de centro, hay 3 personas en el departamento de administración de la delegación del norte. ¿Vale? Si queremos comprobar que esto es cierto, nos vamos aquí a la delegación de norte, veremos que aquí hay una de administrativo, otra de administrativo y otra de administrativo. Es decir, no se está haciendo bien los cálculos. A partir de aquí, los cambios que podemos hacer son todos los que queramos. Es decir, las tablas dinámicas son flexibles a la hora de poder estructurar la información. Si ahora, por ejemplo, quiero incluir también el cargo, pues puedo coger este campo cargo, llevármelo, por ejemplo, a la etiqueta de columnas y entonces estaremos viendo primero, en este caso, el departamento al que pertenece y luego el cargo que tiene la persona o personas que trabajen. Aquí veo que en administrativo, en centro, hay una persona, que en sur hay un director, que en este caso hay un comercial en las 3 delegaciones, etcétera, etcétera. Estamos contando el número de personas tanto por departamento como también por cargo y tenemos sus totales que en este caso nos están saliendo en todas las diferentes cargos que tenemos. Administración, comercial, departamento quería decir, total de administración, total de comercial, total de marketing y más a la derecha tenemos el total general. Y podríamos hacer, por ejemplo, vamos a quitar este cargo de aquí, podríamos saber a vez que vemos el número de personas que trabajan en cada departamento y delegación, sacar la suma de sus sueldos. Pues sería tan sencillo como coger el campo sueldo, llevárnoslo aquí a valores. Vamos a aplicarle también ya el formato de moneda para que salga bien. Aceptamos y aceptamos. Y así estoy viendo a la vez que veo el número de personas que trabajan en cada una de las delegaciones y departamentos, la suma del sueldo en cada uno de ellos. Vamos a quitar ahora, por ejemplo, la cuenta de nombre. La vamos a colocar aquí. Como podéis comprobar, esto es muy intuitivo y dependiendo del número de campos que tengamos, todavía podremos hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a utilizar esto del filtro de informe. ¿Qué es el filtro de informe? El filtro de informe es un filtro añadido que se le puede poner a la tabla dinámica
si yo quiero que además de que me haga esta confrontación de información, quiero aplicarle, por ejemplo, un filtro. Es decir, voy a coger este campo que lo tengo vacío, o vacío quiero decir que no lo estoy usando, que es el cargo, y lo voy a arrastrar a filtro de informe. Como vemos, ha aparecido aquí una nueva, un desplegable que pone cargo todos o todas, pero al pinchar puedo elegir si quiero, por ejemplo, ver solamente comercial. Aceptaría, y ahora me está haciendo esta confrontación de departamento con delegación y sumando los sueldos, pero solamente del cargo comercial. O podría verlo solamente de cargo director. Ahí lo tengo. O podríamos ver varios a la vez. En este caso, le digo aquí seleccionar varios elementos y puedo decir que quiero ver el director y el comercial. Aceptaría y ahí tengo la suma de los sueldos de departamento, confrontando departamento y delegación y filtrado en este caso por el cargo. Podemos hacer todavía más cosas. Vamos a quitar este filtro de informe y lo que vamos a hacer en este caso va a ser meter un nivel más en el etiquetado de filas. Tenemos ahora mismo las delegaciones, pero vamos a meter cargo también aquí. Entonces ahora estamos viendo que dentro del departamento de delegación de centro tenemos director y comercial, comercial y director, dentro de cada uno de ellos, y aquí, por supuesto, la suma del sueldo marcado como dato confrontado. A la hora de mostrar la tabla dinámica, podemos también optar dentro de la pestaña que tenemos aquí, diseño, por una serie de diseños ya preestablecidos, en los cuales simplemente tenemos que elegir el que más nos guste o el que más se acerque a nuestros gustos, por ejemplo este, para que nos lo aplique y quede más claros los datos. También podemos hacer, por ejemplo, si queremos que aparezcan o no aparezcan los totales. Estos totales que estamos viendo aquí, que son totales generales por delegaciones y por departamentos, podría quitarlos. Vendría aquí donde pone totales generales y decirle que lo quiero desactivado para filas y columnas, con lo cual solamente estaríamos viendo los datos del cruce entre departamentos y delegaciones y cargos en este caso. Podríamos activarlo solamente para filas y tendríamos aquí los totales generales, o podríamos activarlo solamente para columnas y tenerlo de esta manera. Podemos volver a tenerlo activado para filas y columnas. Más cosas que podemos utilizar. Aquí podríamos quitar los encabezados de filas si no nos interesan. Podríamos quitar los encabezados de columnas. Podríamos ponerlos con bandas, con unas líneas que salgan y ayuden a entender mejor los datos, o también incluso por las columnas. Eso ya nos va a servir para que adaptemos el formato de nuestra tabla a nuestros intereses. Luego volver a otro formato o otro diseño. En el botón de opciones o en la pestaña de opciones tendremos, por ejemplo, la posibilidad de crearnos un gráfico dinámico. Este gráfico dinámico tiene todas las opciones o las mismas opciones que suele haber en un gráfico normal. Entonces, bueno, podríamos elegir un gráfico de este tipo, le daríamos como para aceptar y aquí tendríamos el gráfico relacionado de esta tabla. Como siempre, yo recomiendo utilizar el gráfico en una nueva hoja, por lo tanto le voy a decir que lo quiero mover, me lo llevo a una hoja nueva, aceptar, y aquí veo ese gráfico, pero con una diferencia con respecto a los gráficos normales. Estamos hablando de que esto es un gráfico dinámico. Al ser un gráfico dinámico, significa que si yo he metido algún filtro, como hemos metido aquí, por delegación, podría estar haciendo que solamente quiero ver la delegación sur, podría hacer ver solamente o dos delegaciones centro y norte, o podría ver todas y filtrar, por ejemplo, por el cargo y decir que quiero todos los cargos. El gráfico, como vamos viendo, se adapta a nuestros requerimientos. También aquí podría filtrar por departamento y decir que solamente quiero el departamento de marketing y ver
solamente esos datos. Aquí para volver a nuestra tabla dinámica, volveríamos aquí a hoja, y donde podríamos volver a conformar y meter algún otro tipo de dato. Por ejemplo, vamos a meter quitamos el cargo de aquí y hacemos el cambio. Podemos utilizar ahora departamento en las filas y delegación en las columnas. Vemos que cambia todo absolutamente. O también hay veces que puede interesar que ese gráfico dinámico esté solamente dentro de una fila, con lo cual estoy viendo la etiqueta aquí, vamos a quitar, a mostrar todo, y tengo a la vista el departamento y dentro del departamento la delegación con la suma de los sueldos. Si ahora miramos el gráfico se ha vuelto a adaptar con los datos que teníamos ahora puestos en nuestra tabla dinámica. Una de las características que tienen las tablas dinámicas y que es importante conocer es el tema de la actualización. Las tablas dinámicas son una herramienta muy potente y en muchas ocasiones se utilizan conectadas directamente a servidores de datos en donde, por ejemplo, van apareciendo, se van guardando datos sobre ventas o datos sobre una gestión dentro de la empresa. Es decir, que puede ser que estén recibiendo continuamente información. Eso lo veremos más adelante en otro vídeo. Entonces, ¿qué ocurre? Para evitar que el ordenador se penalice su rendimiento por el hecho de estar recibiendo continuamente datos, las tablas dinámicas no se actualizan. Es decir, estos datos de los cuales yo he recibido o estoy haciendo esa tabla dinámica, los datos que aparecen en esta tabla son los que aparecían en el momento en que yo la he creado. Si ahora, por ejemplo, hubiese un cambio en uno de estos datos, aquí no se reflejaría, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos que hay un sueldo de el Departamento de Administración de la Delegación Centro de 781,32. Si yo vengo aquí a la tabla dinámica y cojo este sueldo, es este el que representa, y lo vamos a poner muy exagerado para que se vea el cambio, vamos a ponerle un valor de 3.000, aunque vengamos aquí, seguimos viendo 781,32. No es como los cálculos de Excel, que en cuanto hacemos un cambio en una celda, si esa celda está en alguna fórmula, el dato se actualiza de manera automática. En las tablas dinámicas esto no es así. Como decía antes, por un tema de optimizar rendimientos. Entonces, para que yo actualice ese dato y se quede bien, tendría que venirme a la pestaña de opciones, decirle actualizar, y ahora sí que veo que ha cambiado este dato y por lo tanto también se habrá reflejado en el gráfico que yo estaba representando. Cuando vuelva aquí y deje este dato como estaba, vamos a dejarlo otra vez a 3.000, a 781,32, ahí está. Si ahora venimos aquí y lo actualizamos, que como lo he hecho con control Z no me lo va a cambiar, a ver, un segundito, aquí lo dejamos como estaba, ya por tanto se volverá a reflejar como estaba antes y lo volvemos a actualizar. Vale, vamos a darle aquí y lo actualizaremos. En resumen, las tablas dinámicas nos van a servir para hacer ese tipo de análisis de los datos de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados. En el próximo vídeo veremos todavía alguna opción más de las tablas dinámicas para poder explotar más la información, incluso confrontar y ver datos referidos a porcentajes sobre totales y alguna curiosidad más de las tablas dinámicas. Os espero en el siguiente vídeo.